quiero hacer un gran y enorme reconocimiento a la Organización de las Naciones Unidas, porque vivimos tiempos aciagos, hay que decirlo de esa manera, y la Organización de las Naciones Unidas ha jugado un papel fundamental en los 80 años de su existencia, en la creación de en la creación de convenciones que garantizan derechos y en la defensa de valores. Los derechos humanos han sido una de las cuestiones sustanciales en la vida de la Organización de las Naciones Unidas, y por eso me parece que esta visita, recibida con mucho entusiasmo en nuestro país, esta visita académica, pero a fin de cuentas sobre derechos de las mujeres y las niñas, es muy importante en un momento en el cual hay retrocesos gravísimos. Solamente para señalar América Latina, valdría la pena decir que nos preocupa que en países en donde había un avance sustancial como Argentina, han desaparecido el Ministerio de la Mujer. En Brasil, temporalmente, durante el gobierno de Bolsonaro, se desapareció el Ministerio de la Mujer, en Ecuador actualmente y en Panamá. Es decir, vemos un retroceso en el planeta. Y por eso el hecho de que en México, de manera persistente, consistente, a lo largo de ¿cuántos años, Pati? Por lo menos Betty, Pilar, por lo menos 40 años de esfuerzo colectivo, la senadora Malú Micher ha participado activamente también en esto, se hayan generado transformaciones en el andamiaje jurídico, es muy importante, y que además se sostenga esa visión en medio de retos, de dificultades, de resistencias muy fuertes. Sobre todo yo diría que la resistencia principal está en la cultura predominante. Tenemos una cultura predominante porque incluso cuando se ha legislado con negro sobre blanco, con el concepto de feminicidio, esto sigue sucediendo. Y la mayor parte de las mujeres víctimas de feminicidio pierden la vida a manos de alguien cercano a ellas, el esposo, el marido, el compañero, etcétera. Es decir, la cultura predominante sigue siendo una cultura en donde tenemos un reto gigantesco que abordar en nuestro país. Avanzamos en lo jurídico, pero no avanzamos sustancialmente en la vida cotidiana. Cuando aquí se mencionaba, por ejemplo, el avance en homologar abuso sexual, que es una demanda que tenemos más de 40 años planteando, es porque sigue sucediendo. El abuso sexual sigue existiendo, porque la cultura patriarcal sigue presente, sigue estando presente, lastimando las vidas de las mujeres y de las niñas. Enfrentarlo es muy grande. Y por eso el reto de que funcione cada una de lo que hemos avanzado negro sobre blanco es una de nuestras tareas, y la vigilancia, que funcionen las alertas de género, como se decía, que la 3 de 3 se haga efectiva y que se genere los mecanismos para que efectivamente ningún agresor llegue a ser candidato ni llegue a un espacio de poder público. Son retos que tenemos, es decir, hay avances, pero todavía falta mucho por hacer. Creo incluso que en cuestiones como lo que mencionó la senadora presidenta de la Comisión de Igualdad, que en cuestiones en las que hemos avanzado, falta que se concreten. Me refiero al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social para trabajadoras asalariadas del hogar, que ya ha sido aprobado por este Senado de la República, ya existe el mecanismo, y sin embargo, a pesar de que hay más de 2,5 millones de trabajadoras asalariadas del hogar, solamente tienen su registro ante el Seguro Social como 20,000. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas empleadoras siguen sin cumplir con esto, a pesar de que tenemos la ley, a pesar de que tenemos el mecanismo. Y yo diría que en mi apreciación, que subrayo
coincide con lo que aquí se ha dicho, es que se requiere que los recursos en el presupuesto de egresos de la Federación y el anexo 13, y es parte de lo que hemos comentado en el Senado y también en la Comisión de Igualdad, aunque no es facultad del Senado de la República aprobar el presupuesto, sino de la Cámara de Diputados, que efectivamente debe garantizarse que se focalicen los recursos hacia las mujeres y las niñas para que haya más efectividad. Yo no ahondo mucho más, pero en el caso de la utilización de la palabra personas, hay un debate y sin embargo hemos insistido y creo que hay un consenso aquí en el Senado de la República y en la propia Comisión en que nos importa que las mujeres que durante milenios fuimos invisibilizadas, no seamos nuevamente invisibilizadas. Y tal vez por eso, incluso quienes podamos tener debate y posiciones políticas partidarias distintas a las del partido en el gobierno, pues nos gusta que la presidenta diga presidenta con A, porque queremos que se visibilice, que se diga hombres y mujeres y que no sigamos siendo las invisibles de la historia de la humanidad, sino que sea efectivamente con A. Y la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores decía Cámara de Senadoras y de Senadores, es decir, hay que insistir, insistir, insistir. La senadora Malú Micher dice las insistencialistas, pues insistir, 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 insistir. Me parece que en el caso del cumplimiento tiene usted toda la razón y coincidimos en que no basta la ley, sino que hay que formar a los jueces, a las juezas y a quienes están encargadas y encargados de aplicar la ley para que tengan una formación en perspectiva de género. Si no, tendremos una legislación con grandes avances, pero no será efectiva a la hora de aplicarla. Y yo diría que sobre la gestación subrogada, que es un gran debate, efectivamente está el debate, es una preocupación, y de las 32 entidades federativas que tiene el país, es en 2 en donde está legalizado. De 32 es Tabasco y Sinaloa, y el debate está. Yo coincido plenamente, 1000%, el debate está, pero lo digo, las mujeres, nuestros cuerpos no son fábricas, no son contenedores, y los niños y niñas no pueden ser ni deben ser concebidos como una mercancía que se compra y que se vende, de ninguna manera. Esa es mi posición y muchas y muchos coincidimos en eso, y hay otras visiones que están presentes, pero no pueden mercantilizarse ni las mujeres ser concebidas nuestros cuerpos como contenedores. Somos personas, somos seres humanos, somos mujeres, hay niñas y niños. Y luego, en el caso de la prostitución, lo que a mí más me preocupa es la prostitución infantil. La prostitución infantil, que es uno de los asuntos más graves. México ocupa el segundo lugar en el mundo en prostitución infantil. Y en el Senado de la República aprobamos un punto de acuerdo, no recuerdo cuándo, pero ya hace varios meses antes de terminar el año, para que especialmente frente al Mundial de Fútbol, porque es sobre todo en eventos artísticos o de turismo en donde se promueve la prostitución infantil, las autoridades tomen medidas para prevenir que ningún hotel admita que haya huéspedes que vayan con personas menores de edad si antes no se garantiza la certificación de que son familiares, de que no están formando parte de esta cadena de prostitución. Y también en el punto de acuerdo que se votó se planteó que las líneas aéreas tienen que tomar medidas, porque además ya hay, se decía, yo no he entrado en esto, pero preocupa, difusión señalando que el Mundial, tanto en Canadá como en Estados Unidos como en México, pues pudieran ser espacios para la prostitución infantil. Y entonces tomar medidas resulta sustancial. Lo planteamos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en su comparecencia aquí en el Senado de la República, este tema específicamente, y creemos que es fundamental no soltarlo, porque es algo que nos preocupa, que además sabemos que es
una epidemia que lesiona a todas y todos en el mundo. Bueno, ahí está todo el debate, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes en Europa, sobre el caso Epstein, que prostituían a niñas, a jovencitas menores. Y entonces lo que usted ha planteado son cuestiones de alta preocupación y estoy segura que todas lo tomamos con la mayor seriedad. Lo que usted ha señalado forma parte de nuestro análisis y de nuestras decisiones y nos importa los derechos de las mujeres y de las niñas y nos importa que sean derechos efectivos, que se cumpla con esos derechos. Y sabemos, reitero, que el avance en la transformación del andamiaje jurídico no es suficiente y que el hecho de que hayamos logrado paridad en materia de representación política en espacios de poder público no es suficiente, porque podemos haberlos alcanzado, pero sigue habiendo violencia política contra las mujeres, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo abuso sexual, bueno, matrimonios infantiles, a pesar de que está la ley, a pesar de que avanzamos en eso, es un reto lograr que se garanticen la protección de las niñas para que no sean víctimas de matrimonios infantiles. Entonces, yo nuevamente reitero nuestra felicitación por su presencia, sobre todo porque la Organización de Naciones Unidas se mantenga activa en este momento crítico en el que se están destrozando instituciones internacionales que nos dieron una base para la defensa de valores y de derechos. Muchas gracias.